En el programa de hoy vamos a seguir hablando del tema universidades, pero lo vamos a encapsular en lo que es el sistema universitario, lo que llamamos privado. Tiene muy claro que tenemos las universidades nacionales, las universidades digamos financiadas por el Estado Nacional, y por otro lado las universidades privadas. Y si usted hace memoria, enseguida le van a aparecer muchos nombres. La Universidad Católica, la Universidad de Belgrano, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires y muchas otras. Y en el interior también tenemos universidades privadas. Y con una curiosidad, hoy las universidades privadas en número son más que las universidades estatales. Entonces vamos a hacer un poco un relevamiento de qué es este sistema, porque en definitiva es un sistema, porque no son universidades sueltitas así, sino que integran, así como las universidades estatales, se integran en un consejo, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Las universidades privadas se integran también en un consejo de rectores de universidades privadas, el CRUP. Y entonces se nos ocurrió invitar al presidente del CRUP, que es el doctor Héctor Sauret. Doctor Héctor Sauret, te agradezco ya mucho que estés acá, con quien tenemos una larguísima amistad. Pero además, bueno, aparte de la amistad, es un hombre inteligente, un hombre con una vasta trayectoria en el ámbito universitario. Rector de una universidad entrerriana, la Universidad de Concepción del Uruguay. Y por supuesto, Héctor Sauret es entrerriano. Vamos a hablar, después de esta pausa, con él sobre toda la temática que va a ver qué interesante que es, porque esta dimensión creo que en general no muchos la tienen. Yo recién dije que el conjunto hoy de las universidades privadas en el país es en cantidad mayor que las universidades del Estado, las universidades públicas. ¿Por qué no me haces una descripción de este sistema? ¿Cómo no? Primero, muchas gracias, Ricardo, de estar en tu programa. Es una invitación que valoro mucho y lo hago en nombre de las universidades privadas, institutos y universidades que integran el Consejo de Rectores que fundara el sistema hacia 1962 con la conducción de Monseñor Derisi, aquel núcleo de 5 universidades que fueron autorizadas entre 1956 y 1962. Si nosotros ingresamos del lado de la cantidad de instituciones universitarias, podríamos decir que el Poder Ejecutivo, a lo largo de este último medio siglo, ha entendido que se debían autorizar 56 instituciones universitarias, abarcando prácticamente toda la geografía de la nación y desenvolviendo en ese proceso de medio siglo la incorporación de una experiencia que algunos observadores de la educación superior la definen como tardía, porque la América Latina y el Caribe y los Estados Unidos y el sudeste asiático habían recurrido a la iniciativa privada para desarrollar su potencialidad en educación superior antes de 1958. Claro, incluso en nuestro país, o lo que es hoy nuestro país, o Latinoamérica o en el sur, ya teníamos universidades privadas, pero hace varios siglos. Bueno, si se toma el análisis de la creación de la Universidad de Córdoba, que en su origen es una creación de la corona en épocas de la colonia, podríamos decir de que esa universidad tenía una vertiente
que la hacía estatal y privada, que era la vertiente de la Compañía de Jesús. Más, si tomamos el derecho positivo argentino, el debate de 1958 y su antecesor, el debate de la Junta Consultiva en el ciclo de la Revolución Libertadora, podríamos observar que de las 5 universidades estatales fundadoras del sistema, entre la creación de la Universidad de Buenos Aires y la creación de la Universidad Nacional de Tucumán, todas ellas tuvieron un componente en su nacimiento o que la hacía decisión del gobierno provincial crearla, o que venían desenvolviéndose por la iniciativa privada. Valga el caso de la Universidad Nacional de La Plata, valga el caso de la Universidad Nacional del Litoral, y así sucesivamente. Me interesa esto porque cuando uno dice la Universidad, por ejemplo, Nacional de La Plata, me estás diciendo que hay un componente privado en su inicio. Hay un componente. Explícamelo un poquito eso. ¿Cómo no? Tal vez lo que mejor convenga sea recordar la génesis de la Universidad de Buenos Aires. La génesis de la Universidad de Buenos Aires es una creación de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador Martín Rodríguez. Y esa creación de carácter provincial se mantiene hasta el ciclo Avellaneda, en que esta universidad se nacionaliza. En el marco general de la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, que se federaliza como capital de la nación. ¿Qué hubo en ese proceso? Hubo una génesis provincial, hubo una reforma constitucional en 1873 en la provincia de Buenos Aires, en donde Estrada sostiene la necesidad de que convivan las universidades del Estado y de la iniciativa privada en el debate sobre la libertad de enseñanza. Claro, y vos que tomás, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en este caso como generadora, usted tiene, por ejemplo, hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Universidad Nacional de Mar del Plata se crea como universidad provincial también. Fui alumno de ella. ¿Ah, sí? En el ciclo del gobernador Allende. Ajá. Y esa universidad, que se crea como universidad provincial, asume una antigua experiencia de carácter federal. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba tiene un ciclo de universidad provincial. Cuando se produce la Revolución de Mayo, el gobierno de la provincia de Córdoba la define como propia a la universidad que se había heredado de la época colonial. Al igual que lo que hizo la provincia de Buenos Aires cuando crea la suya en 1820. Ahora, ambas fueron nacionalizadas por dificultades financieras. En el caso de Córdoba, el presidente Urquiza la nacionaliza en 1854. Y en el caso de Buenos Aires, en el ciclo Avellaneda, se procede a su nacionalización. Otro caso, por ejemplo, de una excelente universidad es la Universidad Nacional del Centro, que tiene sede en Tandil, con subsedes en Azul y Olavarría, por ejemplo. Exactamente. Y la Universidad de Tandil, la Universidad del Centro, se constituyó sobre la base de una iniciativa. Así es. de un señor, de un abogado, Osvaldo Zarini, talentoso, sí, que creó el Instituto Universitario. Y yo tuve oportunidad de participar en esa época, y realmente fue una maravilla lo que logró hacer que la comunidad incorporara la existencia de un instituto universitario, lo adosara como su propia universidad, hasta que llegó el momento en que se logró que el Estado Nacional la tomara como universidad nacional. Así es. En el caso de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires se daría el caso del tránsito de un instituto originalmente privado a una entidad nacionalizada por ley del Congreso. Lo mismo ocurre en el caso de la Universidad Provincial de Mar del Plata, que fue creada durante el ciclo del gobernador Allende y que luego se nacionaliza. Pero tenemos otros dos casos muy interesantes que son: en el caso de la provincia de Entre Ríos, una ley de la legislatura durante la gobernación de Montiel crea la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y en el caso de la provincia de San Luis,
está otra universidad provincial que es la Universidad de La Punta. O sea que en el damero, al igual que en el caso, por ejemplo, de Brasil, nosotros podríamos reconocer universidades de gestión estatal, nacional, creadas por ley del Congreso Nacional. Universidades provinciales creadas por ley de la legislatura de la provincia. Y universidades privadas creadas por decreto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, estas tres fisonomías del proceso universitario, cuando advienen a otorgar carreras con títulos de validez nacional habilitante para el ejercicio de la profesión, deben satisfacer estándares y adecuarse a las obligaciones del poder de policía del Estado federal. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, pero quisiera terminar esto en 2 minutos para ver cómo es el sistema de universidades en América Latina. Y decir, básicamente, tenemos preponderancia de universidades estatales, es decir, yo digo estatales porque es, digamos, la conversación común, uno habla de la universidad del Estado, la universidad pública, todas son públicas. Hay una gestión privada en algunas y en otras hay la gestión estatal, la gestión del Estado. Entonces, independientemente de los temas de autonomía y autarquía, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta separación es importante. Entonces, en Sudamérica, por ejemplo, ¿cuál es la composición o la magnitud del sector de universidades privadas? Digamos que en el comienzo del siglo XX, América Latina y el Caribe desarrollan procesos de coexistencia de universidades del Estado y de universidades organizadas por la iniciativa de los particulares. En ambos casos están con leyes de carácter nacional, marcos regulatorios que le definen exigencias diversas pero mínimas para que garanticen niveles sustanciales de calidad. Es importante ver que ese proceso es anterior a 1958, que es el año de referencia para la Argentina, porque en esa ocasión una ley del Congreso habilitó a la iniciativa privada a crear establecimientos universitarios. Ahora bien, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo respecto de la sociedad. El índice de matriculación es lo que yo llamaría el resguardo de sociabilidad de estas iniciativas. Ahora tengo que hacer la pausa, pero vamos a seguir enseguida con esto. Pero cuando el doctor Sauret hacía referencia a como punto de inflexión en la Argentina en 1958 con la sanción de la ley que en definitiva convalida un decreto anterior que permite la creación de universidades privadas, lo que está haciendo es recordar aquello que nos tuvo en las calles de Buenos Aires, en largas marchas y de todo tipo, porque había una parte de la población, y especialmente la universitaria, que estábamos en contra de la creación de universidades privadas. Y estábamos en contra porque no teníamos claro qué significaba la libertad de enseñanza. Y muchos creíamos, yo era un joven estudiante en aquella época, que esto se hacía para facilitarle a la gente pudiente la posibilidad de obtener títulos fácilmente y sin el esfuerzo de estar en la universidad pública. Y esto es interesante rescatarlo así como testimonio, porque se está reflotando mucho en los medios de comunicación en función de la historia de Frondizi, del presidente Frondizi, cómo fue el proceso de libre y laica. Y en definitiva, se están haciendo en este momento una serie de documentales sobre ese tema, donde van a ser expuestos realmente lo que se creía, lo que fue, lo que pensaba el gobierno de Frondizi sobre la necesidad de crear universidades privadas. Venimos enseguida. Bueno, seguimos conversando con el doctor Héctor Sauret, que es
rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y es presidente desde hace poco tiempo del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y estábamos haciendo referencia al momento histórico que la Argentina permite, en definitiva, la creación de las primeras universidades privadas a partir del periodo 58-60 y además los motivos que dieron lugar a esa generación de ideas, a esa generación legislativa muy discutida, muy peleada y que le costó a Frondizi imponerla en el Congreso. Es decir, cuando uno ve los problemas actuales de cómo generar una sanción de una ley, uno recuerda aquello y en aquel momento fue muy compleja la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y en el oficialismo. Y dentro del mismo oficialismo, efectivamente. Ahora, ¿cuál era la concepción o por qué fue la concepción? Y vamos a ver el por qué y qué pasó. ¿Cómo no? Primero convendría recordar que sin el presidente Frondizi con su férrea decisión, estas instituciones probablemente hubieran tardado más tiempo en ser reconocidas por la ley, que siempre llega después de ser reconocida por los hechos. Los hechos habían determinado en 1958 que muchos ciudadanos argentinos desarrollaran estudios en instituciones de educación superior no oficial. Y cuando el Poder Ejecutivo decide reglamentar el decreto ley 6.403, que había sido sancionado por la Revolución Libertadora a iniciativa del ministro Atilio del Oromaini. Eso fue en el 56. 55. 55. A fines de 1955, aquel gobierno de la Revolución Libertadora, un gobierno de facto, en el marco de los acuerdos de la Junta Consultiva, en donde estaba el arco de partidos no peronistas, deciden dictar ese decreto ley 6.403, en donde su artículo 28 estaba estableciendo el derecho de la iniciativa privada a organizar instituciones universitarias en el país, sin otra característica que este principio de carácter general. Vienen las elecciones, el presidente Frondizi en el inicio de su mandato manifiesta su voluntad de reglamentarlo y a pesar de que esta es una definición del Ejecutivo, se produce un debate autónomo en el Congreso que da origen a una iniciativa legal que pasa al derecho positivo como Ley Domingorena, que es la 14.557, que reforma el artículo 28 en 3 aspectos sustanciales. Hago una aclaración. Horacio Domingorena en aquel momento era uno de los más brillantes y jóvenes diputados nacionales. Creo que era uno de los artífices, digamos, del manejo del bloque del frondicismo en aquel momento, y también entrerriano. Y también, qué casualidad, de Gualeguaychú. Era entrerriano de Gualeguaychú, con una gran trayectoria parlamentaria, y te produce una iniciativa legal que, al haber perdido el bloque oficialista la mayoría en diputados sobre este tema y manteniéndola en el Senado, se aparta del decreto ley en 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, no le reconoce en 1958 aptitud habilitante a los títulos de las universidades privadas, lo cual le obliga durante 2 décadas a tener procesos de reválida a los graduados de las universidades privadas. Esto de alguna forma significó en ese momento decir, bueno, está bien, frente a toda la problemática en la sociedad que se generó respecto de esto, permitamos la existencia de universidades privadas, pero con una restricción importante. Con 2. Bueno, esta primera que estás haciendo referencia es los títulos habilitantes no salen por graduarse ahí nomás, sino que hay que dar un examen de reválida de esos títulos. Exactamente. Y la segunda diferencia con Del Oromaini es que no debían tener aportes del Estado. Ahora, el Ejecutivo, y esto es interesante, no compartió el enfoque de Domingorena y le encomienda
al subsecretario del Interior, otro entrerriano de Villaguay, David Blecher, que le haga saber que va a vetar la ley. En la memoria de Frondizi, lo que había eran universidades privadas al estilo de los Estados Unidos, como Yale o como Harvard, que tienen aportes del Estado, en donde la libertad de enseñar estaba absolutamente ligada a dos principios básicos de la sociedad: salarios reales en alza y aportes del Estado para el financiamiento de la investigación científica. Por supuesto, la sagacidad del diputado Domingo Orena en su respuesta al emisario del Ejecutivo fue la siguiente: que el Ejecutivo haga lo que tenga que hacer, si puede que vete la ley, pero yo como diputado haré lo que esté a mi alcance, haré que el Congreso la sancione. Con el enfoque que él tenía. No, realmente la existencia de los poderes era absoluta y concreta. Pero también la existencia de los conflictos. Claro. Entonces, como homenaje a los dos grandes protagonistas, al presidente Frondizi por su decisión y al diputado Horacio Osvaldo Domingo Orena por la lucidez de haber abierto la ventana para que entre el sol. Ahora, cuando comienzan las primeras universidades, las universidades se empiezan a generar y hoy nos encontramos con que en la última década se han creado muchísimas universidades, superado el tema de la restricción, la primera a la que hacemos referencia. Después quiero hablar así un poco de si se justifica o no el aporte estatal para la investigación, pues en esa primera etapa no existió. Entonces, yo haría una pausa en este momento y quisiera que vos, con tu experiencia dentro del sector universitario, omití decirle, por ejemplo, que nuestro invitado, el doctor Sauret, también durante un par de periodos integró la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la famosa CONEAU, sobre la cual en algún momento hemos hecho algún programa también. Aún la integro. Ah, ¿la seguís integrando todavía? Mi mandato está concluyendo en los próximos días. Ah, bueno, yo ya lo daba por concluido con anticipación, entonces. Entonces, digamos, la pregunta va a esto. ¿Se satisfizo el objetivo, digamos? Porque alguna gente de aquella época planteaba que se había producido un anquilosamiento de la universidad pública con una dimensión que sigue todavía, de una gran masividad en carreras tradicionales, las carreras liberales, las carreras de abogados, las carreras de médicos, la carrera contadores. Y entonces en aquel momento algunos de los que estaban en la orientación del presidente Frondizi sostenían que la creación de universidades bajo iniciativas privadas iba a generar un cambio en la conformación de otro tipo de estudios y de mentes más ayornados a las necesidades del desarrollo del país. ¿Se dio eso? Primero, habría que recordar que en 1958 el debate que estamos recordando no nace de un repollo. Nace del desenvolvimiento de la Argentina del centenario. Este debate no se podría haber dado en la Argentina de 1910 como consecuencia de que estaba vigente aquella orientación del mensaje del Poder Ejecutivo del general Roca al Congreso prohibiendo universidades privadas. Su ministro Mañasco explicaba que solo el Estado tenía que mantener el monopolio de los títulos habilitantes y el estado de opinión quedó cerrado por esa concepción del Estado Nacional como monopólico de la universidad. Ahora bien, en la década de los 20, de los 30, de los 40, la Argentina había generado un muy importante debate sobre la iniciativa privada, que culmina en el Colegio Libre de Estudios Superiores con una crítica central a la Universidad del Estado, que es de origen ideológico muy diverso. Por ejemplo, el ministro Celestino Marcó, que acompaña al presidente Alvear en 1922, se dirige al Congreso pidiendo el reconocimiento de lo que se llamaba entonces universidades libres. Hussein,
que fue uno de nuestros premios Nobel, plantea la crítica a la Universidad del Estado hacia 1930-1940. Y el Colegio Libre de Estudios Superiores, que estaba integrado por Arturo Frondizi, por los hermanos Romero, por Reisi, plantean la necesidad de que el país ayorne la cuestión universitaria en 1946. En consecuencia, en 1958 lo que se estaba diciendo es: la Argentina necesita mejorar su nivel de educación superior y esto tiene que darse dentro de la Universidad del Estado y en el ámbito de la sociedad civil. Se estimula a la Universidad del Estado y los más altos índices de inversión presupuestaria de los 4 años de Frondizi llevaron a la Universidad del Estado a producir en el plano de las ciencias básicas niveles excepcionales de desarrollo que en el onganiato es reprimido. Aquella universidad de Ricieri Frondizi, que combatía a su hermano el presidente por la iniciativa de crear universidades libres, sin embargo, en el campo interno de la Universidad de Buenos Aires no puede dudarse de que Ricieri Frondizi fue uno de los grandes rectores de la modernidad, pero con los recursos del presupuesto que aprobaba el Congreso de la Nación. Me parece muy bueno señalar esto porque se dio precisamente un apoyo notable a la universidad en aquel momento con un tema que el rector de la universidad fue elegido por los claustros universitarios y fue uno de los intelectuales brillantes de la época, era Ricieri Frondizi. Pero fíjense en qué notable, que en la pugna ideológica el hermano, el rector de la Universidad de Buenos Aires, enfrentó al presidente hermano que estaba en una posición diferente respecto de permitir la apertura del sistema universitario privado. Cosas interesantes de nuestra historia. Tenemos que hacer otra pausa. Continuamos la conversación con el doctor Héctor Sauret, presidente del Consejo de Rectores de las universidades privadas y rector de la Universidad de Concepción del Uruguay de Entre Ríos. Después de ver todos estos enfoques, digamos, históricos en definitiva, pero que sitúan el marco de la creación de universidades privadas, hoy, para tener una dimensión de todo el sistema universitario nacional, ¿cuál es la relación, por ejemplo, de universidades? Tenemos 56 universidades privadas. Entre universidades e institutos universitarios. ¿Qué cantidad de alumnos y qué me representa esto en cuanto a la totalidad del estudiantado universitario y de institutos en la Argentina? Aceptando que el sistema de universidades de gestión estatal pudiera estar por arriba del 1.000.000 de estudiantes universitarios. 1.300.000, 1.400.000 posiblemente. Algunos dicen ese nivel. Si se entra por la encuesta de hogares es menor, es 950.000. Las diferencias pueden estar dadas en distintas concepciones de técnica presupuestaria. Pero aceptemos que el país tenga, ponele 1.000.000. En el ámbito de la gestión pública, más 1.000.000 o algo más de 1.000.000, nuestra información nos dice que en el caso de la universidad privada estamos en una franja de 310.000 estudiantes. Algo más del 20%, podríamos decir que el sistema hoy es entre el 25 y el 30% de la matrícula. Esa matrícula está distribuida en las instituciones universitarias privadas que están localizadas en 6 de los 7 jurisdicciones regionales de los llamados Consejos de Planificación Regional, CEPRES. Abarcan las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, el caso de la provincia de Santa Fe, una fuerte concentración en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, una muy fuerte concentración universitaria privada en la provincia de Mendoza, también en San Juan y en La Rioja, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
El área metropolitana tiene el 56% de la matrícula y más del 60% de la facturación. También tenemos presencia en el ámbito patagónico con 2 subsedes de establecimientos, una en Bariloche, otra en el ámbito de la costa atlántica. Cuando estás diciendo promedio de mencionaste una palabra Facturación. que a mucha gente no le va a gustar, facturación. Es decir, facturación implica la cantidad De aranceles que perciben esas universidades. Así es. Okay. Hoy, por ejemplo, la universidad tuya, Sí. la de Concepción del Uruguay, Sí. ¿cuáles son los niveles de aranceles para tener un poco de dimensión de quiénes pueden acceder a esos estudios? ¿Cómo no? Vayamos por lo que se llama la franja promedio de aranceles de carreras, porque las carreras tienen diversos costos. Correcto. Y los costos tienen distintos aranceles. Pero una universidad como la mía está en una franja de entre 400 y 500 pesos de aranceles promedios. ¿Con qué cantidad de alumnos? 3.000. 3.000 alumnos. Una cosa que yo creo que es muy importante en este programa es tener números globales de ambos sistemas. Uh-huh. El Estado aporta a la universidad pública una franja de recursos del orden de 6.000 millones de pesos. Uh-huh. El sistema privado consolida presupuestos por una franja de 1.500 millones de pesos. De esa facturación global, el 60% se produce en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Lo que se tiene que tener en cuenta son los indicadores académicos: la matrícula, el ingreso, la retención, la graduación y la habilitación. Espera, vamos a ir por partes. El primer tema, vos has usado ya por 2 veces consecutivas la palabra facturación. Y mucha gente tiene la idea que las universidades privadas constituyen negocios particulares. Por supuesto, hay universidades confesionales, caso más es la Universidad Católica, que no es negocio privado, sino que tiene una financiación, pero forma parte de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuántas universidades de las 56 institutos son confesionales, dependen de grupos religiosos, y cuántas no? Sobre unas 56 instituciones que integran el Consejo de Rectores, hay diversidad de universidades confesionales. Uh-huh. La más importante es la católica, con 12 instituciones universitarias. Pero también tenemos las confesionales protestantes, como UCEL. También tenemos universidades como Adventista. Tenemos universidades como el caso de San Andrés, que están ligados a concepciones religiosas. Tenemos otras que son laicas en su mayoría, que son aproximadamente 35 universidades no confesionales, en el sentido que no son confesionales en términos de la visión teológica, porque hay diversidad de cosmovisiones. Lo importante es comprender que las universidades privadas son una consecuencia profunda de los derechos humanos en un país de inmigrantes. En la política exterior argentina, durante la gestión del canciller Gutiérrez, en la presidencia de Urquiza, el reconocimiento de la Confederación por las potencias extranjeras se hizo sobre la base de tratados en donde había que reconocer la libertad de enseñar y de aprender. Uh-huh. Y es el canciller Gutiérrez, más tarde, durante la presidencia de Mitre, rector de la Universidad de Buenos Aires, que dice precisamente que en materia de educación superior lo que el país tiene que tener es unidad en lo nacional y diversidad de cosmovisiones filosóficas. Y son estas diversidades de cosmovisiones filosóficas las que explican la pujanza, el desarrollo y la diversidad que hoy tiene el mundo de la educación superior privada. Ahora, desde el punto de vista
conceptual está muy claro esto. Ahora, desde el punto de vista de la calidad académica, yo pido un inciso. A ver. Examinemos primero una pregunta que quedó latente en tu párrafo anterior. Quedó latente lo que podríamos llamar el estado de creencia de que la universidad privada encubre negocios personales. Correcto. Lo que hay que saber es que desde 1956, cuando está el primer estatuto legal, estas instituciones tenían que garantizar formas no lucrativas y en consecuencia debían organizarse como asociaciones o fundaciones, asociaciones civiles o fundaciones, que implica lo siguiente: su costo de producción le lleva a generar, por la vía del arancel y de la alocación de servicios, aptitudes para poder obtener recursos que le permitan inversiones, cubrir los costos y desenvolverse. Pero la totalidad de lo que generan, la totalidad de lo que facturan y permiten ingresar, están exentos de impuestos. Hay una presunción legal que luego la AFIP la baja a tierra sobre la base de exenciones formales, pero en principio asociaciones y fundaciones están exentas del ingreso bruto y del impuesto a las ganancias, pero tienen una obligación, tienen que reinvertir la totalidad de lo que generan y para eso sus estados contables tienen que satisfacer normas de registración contable que así lo expongan. Bueno, y evidentemente la proliferación acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de sedes locales, sedes de nuevas facultades, en muchas universidades que han crecido notablemente, desde el primer caso de la Universidad de Belgrano, la Universidad de Palermo, demuestran que efectivamente tienen una afluencia de alumnos muy grande, percepción de aranceles significativos, cubren los costos y permiten la expansión del sistema. Esa es una cara. Hay que ir a la cara del poder de policía. Todas estas instituciones están sometidas a tres tipos de controles de poder de policía. Uno, en la jurisdicción del domicilio del rectorado, en donde tienen que constituir la persona jurídica. En el capital, la IGJ. Ella controla sus estatutos, sus estados contables y todo lo que hace a la normalidad de la personería jurídica en sí. Otro es el control de la AFIP, que tiene una observación permanente de la estructura de las declaraciones de los balances y de las formas de ingreso. Y finalmente están los controles de calidad, que es el segundo aspecto que te interesaba. Dejo reiterado el primero: no pueden encubrir negocios personales. Son instituciones de bien público, no lucrativas, que tienen la obligación de reinvertir la totalidad de sus ingresos. En el próximo bloque vamos a hablar del tema calidad, cómo se intervinculan con los temas, con otras universidades del mundo y además, ¿qué hacen en la investigación? Porque este fue una de las primeras décadas, una de las primeras cuestiones que se planteaban negativas, digamos, del sistema universitario privado, era la falta de investigación. No sé si vas a compartir esto, pero lo conversamos en el próximo bloque. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Iniciamos nuestra última parte de nuestro programa de hoy, vinculado con una descripción histórico-filosófica y práctica del sistema universitario privado, con el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, y al mismo tiempo hoy el presidente es presidente del conjunto que agrupa a las universidades privadas, el CRUP.
Dejé planteado en el bloque anterior el tema que hubo una fuertísima crítica durante las primeras 2 décadas de creación o de expansión del sistema respecto de la falta de investigación. Las universidades privadas empezaron a formar contadores, empezaron a formar abogados y lo que se pensaba del gran cambio no se daba. Puede que tenga mucha legitimidad esa crítica. Es cierto que la mayoría de las instituciones universitarias privadas comenzaron por desarrollar la función docente y la función investigación eran excepcionales, pero no sería justo suponer que todas tuvieron el mismo origen. Algunas de ellas nacieron de la función de investigación y luego desenvolvieron la aptitud docente. Valga el caso de la Universidad Favaloro, que nace de una célula de investigación cardiológica y de allí se desenvuelve al resto de Correcto, doctor. Este es un caso, digamos, excepcional en el conjunto. No. Este es un caso, pero tenemos otros casos importantes, tanto en el interior como en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo real es que es la ley de educación superior y los procesos de acreditación de carreras de interés público la que inducen un mayor compromiso con la investigación, y hoy sobre 56, 30 tienen procesos de investigación en ciencias duras bajo monitoreo oficial porque comparten la financiación de esos progresos de manera bilateral o trilateral. Me estoy refiriendo a los llamados PICTO, que es la fórmula que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha instrumentado para que en base a compromisos las instituciones universitarias, financiando el 50% de la investigación y el otro 50% del Estado, puedan desenvolver este potencial. Esto significa que se superó aquella restricción inicial de no aportes del sector público a esto. Desde la década del 70 la legislación admitía que para proyectos de investigación el Estado podía aportar. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Vos crees que, es decir, yo creo que función esencial de la universidad, lamentablemente en algunos sectores de la universidad pública se hace excelentemente y en muchos otros la investigación no existe, y esto es real, y creo que esto nos lleva a la necesidad de replantear todo nuestro sistema universitario. Sí. Evidentemente hay que trabajar en investigación. Ahora, una de las cosas que uno ve es que para investigar hace falta dinero, es decir, recursos humanos y materiales. Sí, hace falta dinero, pero en un mismo nivel de exigencia hacen falta recursos humanos. Claro. Hace falta el investigador. Exacto, efectivamente. Y ambas falencias deberían ser tenidas en idéntica proporción. Es decir, el país hoy, con una franja oficial del orden de unos 12.000 investigadores, el 70% en la Universidad del Estado, el 30% en la universidad privada, no está en condiciones de duplicarlo al 2020. Y estamos por debajo de Brasil y de México. Y toda la política oficial no puede duplicar con los recursos de la Universidad del Estado. Este es un desafío que excede a la Universidad del Estado porque el ritmo con que nuestros posgrados generan investigadores y doctorados es muy bajo. Y frente a este dilema, desde el área esta de las universidades privadas, ¿cuáles son los aportes respecto de lo que hay que hacer? Asumir como un desafío. Aceptar. Claro, pero asumir como un desafío está bien, es una expresión. No. Pero prácticamente. No es una expresión. Es un dato de conciencia crítica. En medio siglo, lo que el sistema de instituciones universitarias privadas buscó es su legitimidad, su legalidad y su legitimidad social. Y ha ido asumiendo compromisos crecientes con la calidad. Por ejemplo, todas sus carreras de posgrado en ciencias de la salud, en el área de la medicina, están acreditadas con compromiso de inversión. Todas sus carreras de ingeniería están acreditadas con compromisos de mejoramiento, que son inversiones.
Lo mismo en el caso de la agronomía, lo mismo en el caso de la arquitectura. Tanto en grado como en posgrado, el sector acepta las exigencias de acreditar en base a estándares que son iguales a los de la Universidad del Estado, pero no son iguales sus estructuras presupuestarias y no es igual el ritmo de adaptación. Por ejemplo, concursos. Por ejemplo, selección de profesionales. En general, la universidad privada está 60% abajo de la política de remuneración de sus profesores respecto a la Universidad del Estado. Porque en la Universidad del Estado, la marcha a la acreditación implica más presupuesto. Lo dijo el rector Aliu y el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que ha pedido el 160% de aumento de su presupuesto. La universidad privada no puede hacer ese cálculo de transferencia. La universidad privada no le puede decir al Estado, increménteme el plan de mejora que pacté en el proceso de acreditación. ¿Cómo lo tiene que financiar? Lo tiene que financiar, en primer lugar, con recursos extrarancelarios. Tiene que mejorar su management, tiene que mejorar su capacidad de locación de servicios y tiene que comprender que sus alumnos tienen un techo, el techo del salario real. Cuando el salario real baja, cuando los ingresos de la familia bajan, baja la posibilidad de la libertad de enseñanza. Héctor, realmente las conversaciones contigo siempre dejan la necesidad de seguir conversando. El programa se terminó, te agradezco muchísimo. Soy yo Dios mediante, hasta la semana próxima. Muchas gracias.